Queridos amigos, al poco tiempo de la elección del Papa Francisco, que fue elegido en el mes de marzo, estoy hablando de noviembre, lo saben, pero me gusta repasarlo y rumiarlo, publicó lo que se llama su exhortación apostólica Evangelii Gaudium, la alegría del Evangelio. Quienes saben, hablan de este documento como su proyecto como pontífice, como el nuevo Papa, como sucesor de Pedro, como sucesor de este Pedro que lo vemos dudando acerca de su trabajo y las cosas que le pide el Señor. No vamos a repasar todo eso, pero hay algo que siempre me impresiona y también quisiera repetir. En este mundo convulsionado, tan semejante al de los momentos en los que Jesús invitaba a Pedro a ir mar adentro, y semejante también a los tiempos que les tocó vivir a San José María, tiempos convulsionados, pero a su vez distintos. Y en este documento el Papa señala 4 principios relacionados a estas tensiones, las llama tensiones bipolares propias de toda realidad social. No voy a repasar yo, mis amigos, a ustedes, amigos de este santo, los tiempos que les tocó vivir a San José María. Guerra civil, Segunda Guerra Mundial, contestación, dificultades, también discernimientos que ahora nos parecen clarísimos que se tenían que haber hecho, pero en el momento no son tan fáciles. Como dice San Agustín, nos es fácil juzgar el pasado porque no es en nuestro tiempo. Entonces todo parece más clarito. Los principios, y los nombro nada más porque quiero focalizarme en las lecturas de hoy y por supuesto en la vida de nuestro santo. Porque a propósito quiero tomarlos para tratar de leer nuestra vida y la vida de todo santo, pero en particular de San José María. Primero, el tiempo es superior al espacio. Qué importante los procesos. Y en los procesos de la vida, la paciencia que Dios nos tiene. Pedro dirá en su carta, no es que Dios tarde en cumplir lo que promete, es que tiene paciencia. Nos tiene paciencia a fin de que todos se salven. La historia es un signo de la paciencia de Dios. Y también lo fue con él. Y él en ese discernimiento cotidiano, lo vamos a llamar ordinario, porque es una palabra ya clásica y que todos comprendemos, ha debido discernir. El segundo es la unidad prevalece sobre el conflicto, es decir, el misterio de la comunión y de la unanimidad supera esa tensión entre lo diverso y lo semejante y ese deseo que a veces tenemos de uniformar todo. Tercero, la realidad es más importante que la idea, porque la vida verdadera, porque somos hijos de Dios y por lo tanto herederos, leímos en la segunda lectura, no implica una idea acerca de Dios y de Jesucristo, sino ante todo y sobre todo un encuentro vital con el Señor, con Jesús. Ese encuentro es el que nos abre el corazón a todo lo que Jesús nos dice de Él y del Padre. Y finalmente, el todo es superior a la parte. Es decir, que vivimos en este mundo y la Iglesia abraza el mundo, como lo leemos en el Concilio, especialmente en la Gaudium et Spes, comprendiendo la sinfonía, la variedad de sonidos, la policromía, la variedad de colores, esta sinfonía policromática de la Iglesia y del mundo tan diverso. El Papa usará en esta Evangelii Gaudium la imagen del poliedro. ¿Y por qué digo esto? Y porque la santidad abraza todas esas diferencias. Y esta es una gran intuición que, gracias al Espíritu, nos regala este santo del ordinario. Santo de la puerta de al lado, para usar las palabras que usa el Papa. Mis hermanos, si uno ve desde el momento de su nacimiento, 1902, al momento de su muerte, 1975, años muy convulsionados, ya repetí,
para en la España de su tiempo, él nació en España, la guerra civil, y no hay persona que no reconozca que si la guerra es terrible, la guerra más terrible es la guerra civil, porque estamos peleándonos entre habitantes de los mismos pueblos, dividiéndonos, y sabemos que aún hoy, están abiertas grietas y heridas de esa dichosa guerra de 1936 al 39. Y luego, bueno, el inicio de otras fechas, ¿no? La Segunda Guerra. Pero antes de la Segunda Guerra, en plena Primera Guerra, el fallecimiento de su padre, la quiebra de su negocio paterno de tejidos, y que él, alimentando también una vocación sacerdotal, tiene que hacerse cargo de su familia. Fíjense que todas las lecturas y la vida de San José María, las lecturas de hoy, nos señalan algunas frases que no hace falta explicar demasiado. Filiación divina, la libertad con la que Dios creó al hombre, varón y mujer, la santificación del trabajo, porque en el libro de Génesis la lectura precisa y preciosa de hoy nos hace ver que el trabajo no ha sido un castigo, sino que el cuidar de la creación era un signo de confianza de Dios creador al hombre y a la mujer, que los puso en medio de ese jardín emblemático. Luego, el tema de la unidad de la vida. Nosotros tan acostumbrados a estas esquizofrenias morales, a hacer lo que digo pero no lo que hago, el pensar por allá, el hablar por allá y el obrar por otro lado. Esto que nos parte, esta desunión que nos parte, y sin embargo el principio de la unión de la vida, la unidad de la vida. Y esta unidad o unanimidad que se va fraguando poco a poco a través de dos carriles inseparables, la oración y el sacrificio. En una palabra, la vida ordinaria. Y lo que se da en llamar y consagró de una manera tan especial el Concilio Vaticano, ya intuiciones de grandes santos, pero una formulación concreta y tan contemporánea como la de San José María, la llamada universal a la santidad. Y acá aparece esa palabra tan bíblica y tan actual que es todos, todos, hombres, pero después mujeres, en cuanto a la creación de la obra de Dios en San José María, sus consideraciones espirituales y luego fraguadas en este libro que se dio en llamar Camino. Esto es lo que nos ayuda a comprender la clave de estos procesos, pasos, vías, el tiempo. Incluso una intuición que debe ser, por supuesto, lo confiamos así del Espíritu Santo, para en determinado momento desear ir a Roma para universalizar esta intuición que también le viene soplada al oído del corazón del Espíritu Santo. Eso hace que el conflicto que todavía padece su país natal en la posguerra no entrampe esta fundación. Estoy haciendo borradores para muchos de ustedes que conocen más a fondo todo este misterio de vuelta, de la historia de la salvación de un hombre que quiere que todos se salven. Primero de derecho diocesano en Madrid, luego de un derecho pontificio en Roma, y a veces, como ocurría releyendo la vida de Juan Bautista antes de ayer, el tener claro más bien qué es lo que no se quiere que lo que se quiere. Es decir, Juan Bautista sabe muy bien quién no es. San José María en esta intuición va teniendo claridad acerca de lo que no desea para esta obra incipiente. No vida religiosa, sí quizá consagrada, instituto secular, pero luego algo que logre romper para él y para esta originalidad, porque es una originalidad del espíritu, los carriles de un instituto de vida consagrada, sin por eso oponerse a la riqueza y fuente de santidad que es un instituto religioso, un instituto secular, etc. Y el concilio, que va comprendiendo y a su vez nutriendo a San José María de las intuiciones, poniéndole los puntos sobre las íes, no a él, sino a la idea que el Espíritu a su vez está soplando, porque en esos años sopló en toda la Iglesia.
No voy a detallar más cosas de la vida y obra de San José María, pero sí permítanme leer quizá teológicamente, o quizás es una pretensión demasiado grande de estas cosas. En la colecta, que es la oración inicial de la misa, mencionamos esa vocación universal a la santidad, el ansia del apostolado, el configurarse a Cristo en el trabajo ordinario, por lo tanto de todos, no de determinado sector, y a su vez servir a la obra de la redención. No solo el configurarse a Cristo, eso es la santidad, en lo ordinario, sino servir a la obra de la redención, la obra apostólica. Así hemos visto en las lecturas el fundamento y dignidad del trabajo, del ser humano y no solo como qué hacer, la alabanza de todas las naciones y de toda la creación en el Salmo, un horizonte que es la filiación, el gran tesoro del cristiano. Somos hijos, y si somos hijos somos herederos. Vengan a reinar conmigo, dice Jesús al terminar el Evangelio de Mateo, con un horizonte claro que es la gloria, la glorificación. Es que Jesús, cuando parte al cielo en el relato de la ascensión en el Evangelio de Mateo, nos regala también los elementos para comprender este camino de la santidad. Jesús dice: he recibido todo el poder del cielo y la tierra de mi Padre, pero no se lo guarda en el bolsillo para él, sino que lo ofrece a los 12. Todo ese poder es para ellos. Vayan a todas las naciones. Ese es el horizonte del apostolado. Enséñenles todo lo que les he dicho. Ese es el contenido de la evangelización. Y finalmente yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Es el tema horizonte histórico. Y esto con lo que comencé los procesos. El Evangelio de Lucas de hoy también nos regala la palabra todo o totalidad. Ellos dejaron todo y lo siguieron. Todo expresa a lo largo de toda la revelación, valga la redundancia, un camino preciso y precioso. Sería interesante buscar en la Biblia cada vez que se habla del todo como algo divino. Pero solamente cito el Génesis, termina la creación y vio Dios que todo era bueno. El Evangelio, los que veían a Jesús exclamaban plenos de estupor: todo lo ha hecho bien. Y el Apocalipsis, al final, en el capítulo 21, cuando dice: yo haré nuevas todas las cosas. Ahora se entiende esta pesca milagrosa en Lucas, signo vocacional de Pedro, de su hermano Andrés, de Juan y Santiago, y signo vocacional también para todos nosotros. Además está decir que estas lecturas que se han leído y que son las propias para la fiesta de San José María, son las que se proclamaron aquel domingo 6 de octubre de su canonización, en el 2002, si mal no recuerdo. Hay una frase que nos ayuda a entender más esto. La llamada de Jesús a Pedro y detrás de Pedro a todos nosotros exige una respuesta consciente. Por lo tanto, un previo conocimiento de Jesús. La llamada es a la pesca. Y fíjense que hay una expresión que a su vez tiene una riqueza poliédrica. Dice duc in altum, mar adentro. Pero cuando uno va mar adentro, también lo dice, y el que sabe de pesca o de mar, lo dirá alta mar. Adentro, alta mar, y cuanto más alta mar vas a un mar más profundo. La altura, la anchura, la profundidad del misterio de Dios es el mar. Y esa respuesta exige un conocimiento de Jesús. Y a su vez el trabajo ordinario de estos muchachos, entre ellos Pedro. Él era pescador y Jesús no le dice: anda a hacer otra cosa ahora. Hay todo un proceso. Hoy anda a pescar. Estuvimos toda la noche. No tiene sentido. Yo diría que Pedro puede haber dicho: este que se dedica a la carpintería, lo llaman el carpintero, el hijo del carpintero, y que me deje a mí ser pescador. Pero sobre tu palabra, Jesús dice que se puso en la barca a hablarles, a enseñarles. Es sobre esa palabra que él dice: echaré las redes.
desde la palabra de Jesús. Y después le dirá, desde ahora te haré pescador de hombres. No es un grupito de gnósticos que la tienen clara y el resto del mundo no. La santidad como misterio ordinario de toda la vida y de todos. No es un grupo de pelagianos que piensan que con solo el esfuerzo de voluntad ya tienen lo que quieren. No. Toda la existencia está suspendida en la palabra. Anunciar la palabra es el primer deber del cristiano, del discípulo. Y de hecho la gente se agolpaba para escuchar a Jesús. Pero ahora vayan a pescar hombres, vayan, y no sentarse esperando que vengan como un gurú. La indignidad de Pedro manifiesta esa desproporción entre la tarea que se le pide y la llamada. Pero el Señor nos contesta, como tantas veces en la vida de este santo a quien celebramos, no temas. Lo verdaderamente original es el seguimiento de Cristo. No solo aprender de Él lo que dice, sino seguirlo, porque luego le dirá, sígueme. No basta con saborear las cosas que dice, sino seguirlo. En el corazón no hay una doctrina, sino una persona y un proyecto, que tiene una doctrina también, que nos enseña y que debemos enseñar. Seguir sin reservas, compartiendo la vida con Él, las opciones de Jesús. Una existencia verdaderamente misionera, apoyada en la palabra de Dios. Es el misterio de servir a Dios y no de servirnos de Él, que es una tentación tan presente. En fin, el santo del ordinario y de la vida ordinaria. La Gaudete de Exultate nos hablará del santo de la puerta de al lado. Y ese eres tú, él o ella, y aquellos a los que hemos de transmitir el mensaje. Finalmente, esto supone, y es verdad, cargar con su cruz. Pero no es una invitación de tintes sádicos de un Dios que se complace en aquel que es masoquista. No. Es verdad que cuando Pilato muestra a Jesús coronado de espinas, con la caña en la mano, sangrante, luego de haberlo torturado, dice, he aquí al hombre. Pero es que ese es el retrato del hombre nuestro cuando abandona a Dios. Y entonces, ahora el Evangelio de Juan nos regala el secreto de todo esto. El documento de Puebla de 1979 habla de la libertad, que implica siempre esa capacidad que en principio tenemos todos para disponer de nosotros mismos, puro Gaudium et Spes, a fin de ir construyendo una comunión, Aparecida dirá discípulos, y participación, Aparecida en el Evangelio de hoy dirá pescador de hombres, misioneros, que han de plasmarse en realidades definitivas sobre tres planos inseparables: la relación del hombre con el mundo como Señor, al modo de Cristo, con las personas como hermano y con Dios como hijo. Esa es la cruz del cristiano. Jesús en la cruz nos enseña a ser Señor de las cosas y no a esclavizarnos a ellas, dominando el mundo como Dios lo domina, recreando la obra de Dios, siendo hermano de los hombres, hijo de Dios. La cruz significa el momento en que Jesús es levantado en alto. Y uno se dice, ¿para qué? Y Juan nos responde, para que todos los que creen en Él tengan vida eterna. Para que entonces sepan que yo soy, dirá Jesús. Porque atraeré a todos hacia mí. Vida eterna, alta mar. Que sepan que yo soy mar adentro. Atraeré a todos hacia mí, el mar profundo. Demos gracias a Dios y a la Iglesia que nos ha dado este santo, que de una manera ordinaria nos ha recordado que somos hijos y herederos.